Inversionistas se enfrentan a un fuerte dilema ético en Venezuela. ¿Hasta qué punto la situación política del país se volverá intolerable para los inversionistas de bonos? Lo analizamos en esta edición. También N Dinero. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Soy Guillermo Arduino, esto es CNN Dinero. Hoy estoy por Xavier Serviá, que tiene el día libre. Los inversores encaran fuerte dilema ético en Venezuela, pero ¿hasta qué punto la situación política del país se volcará intolerable para los inversionistas de bonos? Lo vamos a analizar en esta edición de CNN Dinero. ¿Hasta qué punto, la situación política de un país se convierte en intolerable para los inversores de bonos? Es la pregunta que se hacen los tenedores de bonos de deuda de Venezuela a medida que el país desciende en una crisis cada vez más profunda y se cuestionan las prácticas éticas en el mercado de las inversiones. Esta semana el Credit Suisse circuló un memo en el que prohibía la comercialización de dos bonos venezolanos y de esa forma se vio reflejada la incertidumbre y los riesgos que se generan con esta inestabilidad política e institucional. Vamos con Juan Carlos Rodado, jefe de investigaciones de Latinoamérica para la casa financiera Natixis, que está desde Nueva York con nosotros en esta edición. Juan Carlos, bienvenido. Claro, la gente diría, bueno, es lógico, ¿no? Si hay incertidumbre política y demás con todas las noticias, pero hoy, hace escasos minutos, el presidente Donald Trump dijo que si es necesario, Estados Unidos usaría la fuerza en Venezuela. Por supuesto, eso hace temblar a aquellos que tienen inversiones o piensan en invertir en Venezuela, ¿o no? Por supuesto, este es un tema bastante delicado. Cuando estamos hablando de una intervención militar, esto son palabras mayores. Yo creo que aquí esto va fuera del tema ético. Aquí es un tema de derechos humanos. Es un tema de derechos humanos por la simple razón que en este momento en Venezuela se están violando esos derechos humanos. Hay derechos humanos básicos como el acceso a la comida. No hay acceso a la comida en el caso de Venezuela. Uno mira, por ejemplo, la situación durante el último año. Los venezolanos escasamente están teniendo acceso a una comida diaria. Entonces es un tema que es un tema de derechos humanos en este momento. Yo creo que ese es el tema que poco a poco se ha dado a conocer y poco a poco muchos se han concientizado de lo importante que es este tema de los derechos humanos en el caso de Venezuela. Y va más allá del tema ético en este momento. Y en cuanto al tema de las inversiones, aquellos que pusieron su dinero en bonos, por ejemplo, de deuda en Venezuela, ¿cuál es el estado de esos precios? ¿Están inflados? ¿Qué es lo que puede pasar con esas inversiones? Bueno, el tema con las inversiones la pregunta es la de siempre, saber si va a haber un default o no, es decir, una cesación de pagos en el caso de Venezuela. Hay un tema clave que ha sido el mismo tema en el caso de Venezuela. El gobierno termina pagando los bonos gracias a un salvavidas financiero que puede venir de Rusia, puede venir de China o de pronto de la compra de alguien con un gran descuento de los bonos venezolanos. Esta presión financiera ha aumentado. Entonces hay que tener en cuenta que el riesgo de default sigue, pero es un tema extremadamente complejo. La situación, por supuesto, se agrava con toda esta presión internacional y con simplemente el hecho de que los bancos no quieren tomar ningún riesgo venezolano nuevo. Es decir, no hay ninguna transacción nueva que se quiera tomar con Venezuela por el hecho de que hay unas sanciones extremadamente fuertes contra el gobierno de Maduro y contra una serie de personas. Ahora, cuando recién mencionabas lo de los bonos, me recordé el tema de Argentina cuando entró en default. Y en ese momento parecía un muy buen negocio para muchos, pero después vienen las peleas en las cortes. Claro. Porque cuando los números se estabilizan un poco en los países, empiezan a decir, no, un segundito, esto es una estafa.
porque en realidad esos valores eran irrisorios. Entonces, en realidad el ejemplo de Argentina también puede detener el interés de muchos para poner plata si Venezuela entra en default. El ejemplo de Argentina es un muy buen ejemplo, porque es un ejemplo que demuestra que un litigio, en el caso de los bonos, un litigio financiero puede durar mucho tiempo, muchísimos años. En el caso de Venezuela hay un agravante que es el siguiente. Una gran parte de esos bonos, por ejemplo, de los activos de Venezuela, de ese colateral, hay una deuda en la cual China es, en cierta manera, un creditor prime, es decir, un creditor que prepondera sobre los demás creditores. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del colateral, en el caso de Venezuela, el colateral es el petróleo, son los activos que tienen, claro, pero es muy difícil repartir ese colateral teniendo en cuenta que China tiene un acceso privilegiado a ese colateral. La pregunta final y breve tiene que ver con la conducta en la historia del gobierno venezolano, sobre todo en estos últimos años de crisis, con respecto al pago de deuda. ¿Es bueno o es malo? Ha sido bueno, y ha sido bueno por la simple razón de que tienen que pagar la deuda para hacer que este sistema funcione. Es decir, este sistema en el cual pueden pagar la deuda les permite poder facturar ese petróleo, venderlo a precios internacionales, ese petróleo que exportan a Estados Unidos, y esos dólares que entran son los que permiten mantener a ese régimen. Obviamente, esos dólares hoy en día están sirviendo para la represión tan importante que se está dando en el país. Entonces, es una situación bastante complicada por esos temas que se están dando en este momento. Y que cambian constantemente. La última, porque voy a agregar una pregunta más. ¿Habrá default o no, Juan? De acuerdo con tu percepción como experto, Juan Carlos, ¿habrá default en Venezuela? Tengo que ser sincero, no tengo la más mínima idea. Es una situación que si uno se pone a hacer la explicación por lo absurdo, uno puede mirar que el hambre puede durar muchísimo tiempo. Miren la situación extrema de Cuba. Por otro lado, tenemos la otra situación, hay una presión financiera internacional fuerte por parte de los bancos, por parte de gobiernos. Esto puede hacer que esta situación se resuelva, esperémoslo, en muy poco tiempo. Gracias a Juan Carlos Rodado, jefe de investigaciones de Latinoamérica para la casa financiera Natixis desde Nueva York. Buen fin de semana, Juan Carlos, gracias. Al regresar, las monedas siempre tienen dos caras. Una de ellas son las sanciones impuestas por el gobierno de Trump a Nicolás Maduro y funcionarios venezolanos. La otra es de los senadores Cornyn, Cassidy, Cochran y Wicker, quienes, aunque están de acuerdo con las medidas, abogan para que no se restrinja la importación del petróleo venezolano. Ahí está la cuestión, y queremos, antes de ir a la pausa, justamente hablar sobre este tema. Ahí está la cuestión. La clave está en la relación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela. Hay quien dice se debe interrumpir y quienes dicen que no. Estos que acabo de mencionar dicen, de hecho, la posición de los senadores es que hacerlo fortalecería a Rusia y a China y perjudicaría a Estados Unidos. En una carta enviada al presidente Donald Trump dicen lo siguiente: nos preocupa que las sanciones unilaterales puedan afectar la economía de Estados Unidos, perjudicar la competitividad global de nuestros negocios e incrementar el costo para los consumidores. Bloquear las importaciones podría ocasionar un gran daño a la industria y agregarle una carga a los contribuyentes en Estados Unidos. Es claro, continúan comentando, que hay un mercado afuera de Estados Unidos para recibir el petróleo venezolano. Sin la cooperación de la comunidad internacional, incluyendo a Rusia y China, la industria energética y los ciudadanos estadounidenses tendrían que lidiar con las consecuencias de las sanciones. Ahí está la visión de ese otro aspecto, ¿no? Porque a veces mucha gente lo dice rápidamente, se interrumpe el flujo venezolano de petróleo y de esa forma el gobierno está más ahorcado y tiene que actuar. Pero las consecuencias, según estos senadores, es mala para Estados Unidos. Bueno, estas son solo algunas de las reacciones que a nivel político internacional han generado los acontecimientos en Venezuela. Y uno de los más grandes críticos al gobierno de Nicolás Maduro ha sido el presidente argentino Mauricio Macri. Y sobre las relaciones entre los presidentes Macri y Maduro, queremos invitarlos a sintonizar este domingo al programa Oppenheimer Presenta. En esta ocasión, Andrés Oppenheimer entrevista al presidente Mauricio Macri de Argentina, quien se refirió a la crisis en Venezuela. Esto es parte de lo que dijo el presidente argentino.
¿Maduro es un dictador? Sí, obviamente. Entonces, todas estas frases que usa Mercosur y UNASUR, de que la democracia en peligro, todo eso, o sea, si Venezuela es una dictadura, ¿por qué siguen usando eufemismos? Estas cosas de las relaciones diplomáticas internacionales y de ideología queriendo justificar lo injustificable.